Buenas tardes amigos de Came Digital, un programa más de su programa Vive Salud y Nutrición. Y en esta ocasión platicaremos con ustedes sobre desayuno saludable. Ahora que el mundial, todos los partidos se transmiten en la mañana, pues deben estar preparados para, ahora sí que no olvidar que el desayuno es importante para todo el día, no solo para los niños, sino también para todas las personas adultas, para los adolescentes y en especial adultos mayores, que el desayuno es bastante necesario, es nuestra fuente de energía, es la primera fuente de energía que recibimos a través de los alimentos y debe de ser pues variada, completa, suficiente e inclusive no mezclar, bueno, más que nada no incluir muchos alimentos o mucha cantidad, que es lo que en ocasiones se olvida, se pasa o pasa desapercibido para las personas. Simplemente con comer un solo alimento creen que es suficiente para el desayuno. Y en esta ocasión, bueno, platicaremos, les comentaré algunos tips o algunas recomendaciones para poder ustedes valorar si su alimentación es adecuada, es saludable, en especial en el desayuno, porque lo tomamos muy a la ligera, que nada más un vasito de leche y ya nos vamos a la escuela, o inclusive un simple chocomil o no sé, un jugo y si está bien el jugo, si está bien el chocomil, el vaso de leche, pero también tenemos que consumir otros alimentos o a completar ese alimento. Por ejemplo, si les gusta consumir la leche por la mañana, bueno, lo pueden hacer un licuado de alguna fruta como manzana, plátano, y le pueden agregar un poco de cereal. En esta ocasión puede ser avena o granola baja en azúcar para aquellas personas que no pueden consumir mucho azúcar, y bueno, también para aquellas personas que se están cuidando en su alimentación por un peso elevado. Y bueno, ese tipo de alimento puede afectar un poco dependiendo de la cantidad que se consuma. Por lo general, no medimos lo que comemos, no escatimamos en la cantidad. En ocasiones, por ejemplo, si nos gustan mucho las salchichas, nos podemos consumir 3, 4 salchichas, siendo que la ración puede ser una, máximo dos. Entonces, si están consumiendo 3 o 4, ya están ahí excediendo la porción de proteínas, siendo un alimento rico en proteínas, es una porción de proteínas bastante elevada. Y bueno, y si eso lo consumen en el desayuno, en la comida, vuelve a consumir proteína, bueno, ahí se va aumentando un poco esa cantidad recomendada. Que, bueno, si asisten con un nutriólogo, los especialistas en la nutrición les ayudan a saber cuánta cantidad de cada alimento pueden y deben consumir. Además de que les dan unas opciones más variadas, más saludables, que en general no solo el plan de alimentación que proporciona un nutriólogo es en base a ensaladas. Obviamente se tiene que variar, se tiene que adecuar a la forma como come, qué come, los gustos, ahora sí que sus condiciones físicas, todo eso influye para valorar y ver exactamente qué es lo que debe y no debe consumir una persona. Esto hablando de los planes de alimentación específicos para algún padecimiento o específicos para bajar de peso, llevar un control en su peso. Así que visitar a un especialista de la nutrición y valorar exactamente cómo come, qué es lo que debe, qué es lo que no debe, las cantidades, para poder tener un mejor crecimiento y un óptimo desarrollo en ese niño o en ese adolescente. Inclusive los padres de familia pues pueden preguntarle más a detalle, ahora sí que en un plan familiar,
qué es lo que podrían o no podrían consumir, no solamente el plan para el niño o el adolescente o la persona que lleve un tratamiento, sino obviamente comen en familia, comen todos juntos y pues se sentiría mal la persona que lleva un plan y los demás están consumiendo, no sé, pozole y él está consumiendo solo eh, pechuga asada con arroz y verduritas y obviamente se va a sentir mal, se antojan esos alimentos que viéndolo desde un punto de vista aceptado para los pacientes pueden comer de todo, solamente las cantidades y ahora sí que la porción adecuada de cada alimento es lo que puede y debe consumir. Sí podrá consumir de vez en cuando, no sé, cuando se le antoje un pozole, unas enchiladas, que obviamente también pueden venir dentro de un plan de alimentación. Pero hablando sobre lo que es el desayuno, lleva a cabo, bueno, siempre o en las pláticas de alimentación o de orientación alimentaria, siempre se observa o ponen en primera fila lo que es el plato del bien comer, en donde ahí podremos observar que existen tres grupos, ahora sí que grandes de alimentos, que y los diferencian en colores. Entonces, si nosotros observamos el color verde, que es frutas y verduras, el color rojo, productos de origen animal y leguminosas, y el color amarillo son los cereales y tubérculos. Entonces, si nosotros preparamos un desayuno, debe de incluir por lo menos un alimento de cada grupo. Por ejemplo, es lo que les decía sobre el licuado de fruta con avena o granola, o puede ser un jugo que le pueden agregar también un poco de más fruta o inclusive al jugo lo pueden como poner en segundo término y hacer unas quesadillas o unos huevos con tortilla de maíz. Entonces solo es cuestión de enfocar o visualizar exactamente qué alimentos debemos de consumir y en qué tiempo. Generalmente las personas solo dividen su alimentación en 3 tiempos y dejan a un lado o los antojos o las ganas de comer solo las colaciones en ese momento. Entonces sí, queremos estar pues en un peso saludable, los expertos recomiendan dividir la alimentación en 5 tiempos, 3 fuertes y 2 medios o colaciones como le llaman. Entonces uno a media mañana y otro a media tarde. Ahora más que nada variar y evitar esos picos de hambre en las horas fuertes, o sea, en la comida o en la cena, y evitar comer de más. Es por esa razón que se recomienda las colaciones para estar como más satisfechos, para tener una mejor, ahora sí que solución a esos atracones inclusive o ganas de comer mucho porque llegan a la comida o llegan a la cena con mucha hambre. Entonces para eso son las colaciones. Y bueno, dentro de las colaciones y de los desayunos se puede tomar como casi las mismas opciones, pero pueden ser porciones más pequeñas. Es decir, si nosotros en el desayuno estamos consumiendo unas quesadillas con queso de hebra y tortilla de maíz, y bueno, salsa o pico de gallo e inclusive aguacate le pueden agregar y ya están ahí poniendo o optando por un alimento de cada grupo. El aguacate, algunos los consideran verdura, otros fruta y otros inclusive, y bueno, sí está dentro de los aceites buenos, saludables, que podemos preferir en lugar de alguna fritura, mejor comer el aguacate. Entonces sí,
vamos aprendiendo a comer, no es tan difícil, no es tan complicado, simplemente es observar, ver qué tenemos en nuestra alacena, qué tenemos en el refrigerador y qué verduras son las que más se consumen. Las verduras en general, de preferencia de color verde, son las que se deben de consumir en mayor porción, es decir, o en un mayor acostumbrado a solo jitomate, pero también tenemos otra gran variedad de verduras que cuando las olvidamos o las dejamos a un lado. Y bueno, eso sería como nuestra base de la alimentación. Y sí está bien, pero también tenemos otras verduras que no están un precio muy alto y que las podemos obtener fácilmente en la esquina ahora sí que de la cuadra o en un mercadito pues bastante cerca, que ya eso es la ventaja que tenemos aquí en el puerto, de tener muy cerca un lugar donde nos proporcionen ese tipo de alimentos. Entonces, si nosotros pues queremos variar un poco lo que es el desayuno, pues puede ser un omelette, huevos con espinaca, huevos con champiñones, e inclusive huevos con ejotes, que saben bastante ricos, y lo pueden acompañar con un poco de salsa, unas tortillas, y ya será un alimento bastante completo. Y lo único que le faltaría a esa preparación de huevos sería la fruta, y ya sea que la tomen en jugo o la coman picada antes de sus huevos. Entonces, de esto se trata, de que nosotros pongamos como que una balanza y se observen qué es lo que están consumiendo, cómo lo están consumiendo y para qué lo están consumiendo. Generalmente nos ponemos en una balanza de lo más rápido, de lo más práctico. Y bueno, sí, lo más práctico sería un sándwich elaborado con jamón, queso y algunos hasta ahí. Entonces en el sándwich le pueden agregar unas rebanaditas de pepino, de jitomate e inclusive aguacate. Entonces ya estarían haciendo un alimento pues más completo. Y bueno, no son las cantidades que se deben de consumir de verduras, pero bueno, de eso a que no las consuman, pues preferible que sean esas cantidades. Y bueno, en la colación, que es pues unas 2, 3 horas después de haber desayunado, lo que pueden hacer es agregar esas verduras que no las consumieron en el desayuno y las pueden consumir en la colación. Ejemplos que son fruta como la jícama rallada, pepino, con limoncito, inclusive chile, que aquí se acostumbra bastante, o un poco de aderezo con limón y aceite de oliva, sería una buena opción. La otra es el betabel rallado, crudo, también es aceptado por algunas personas, por muchos inclusive. El sabor es mucho menos fuerte, menos agresivo que si fuera un jugo de betabel. Entonces, inclusive si lo hacen en dulce, también el sabor disminuye cuando se hace crudo y rallado. Entonces, hay muchas opciones, hay variedad de alimentos, solamente es encontrar la preparación que les guste, pues a todos, a toda la familia, y pues a los niños es a los que se les tiene que dar mayor preparación en alimentos, mayor variedad, porque son los que están creciendo y necesitan pues todas las vitaminas y minerales, pues agregarlas diario. Diario es lo que se debe de agregar ese tipo de vitaminas y de minerales. Y bueno, solo se obtiene con una alimentación variada, balanceada y completa. Completa quiere decir que tengan por lo menos un alimento de cada grupo, que ustedes se observen y varíen los alimentos. También una preparación de alimentos en el desayuno es bastante común, son los hot cakes. Los hot cakes, bueno, es harina, el huevo, la leche,
pero ahí le faltaría un poco de verdura o de fruta, y en este caso la fruta la podemos licuar o batir junto con la harina, el huevo y la leche, y sería un cóctel bastante completo. O inclusive a la hora de prepararlo para consumirlo, ahí le pueden poner las rebanaditas de fresa o de plátano o de manzana muy delgadita, para que se pueda partir y se pueda consumir pues con un poco de miel o un poco de lechera inclusive. Entonces solo es cuestión de variar el tipo de alimentación, de saber qué es lo que les falta en ese tiempo de comida y agregarlo. Es cuestión de, bueno, varía un poco los sabores, pero es cuestión de acostumbrarse y saber, bueno, estoy consumiendo todos los alimentos en este tiempo de comida, que debemos de agregarlo y llevarlo a cabo. Nosotros, bueno, las mamás, los papás, padres de familia son los encargados, entonces si escuchan este programa, pues pueden ir aprendiendo poco a poco. Vamos a un corte comercial y regresamos. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Comenzaron las campañas para las elecciones del 1 de julio y es momento de estar informados para tomar las decisiones sobre lo que queremos para México. Es fundamental que las y los candidatos ofrezcan propuestas concretas sobre los temas más relevantes del país. Debemos estar atentos para elegir y votar libremente. En este tiempo de campañas, porque mi país me importa, mi atención estará en sus propuestas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Una actividad física regular, una alimentación equilibrada son parte de una vida sana. Conoce de estos y otros temas en Vive Salud y Nutrición. Soy Paulina Lagunes Lobato, nutrióloga, y los invito a escuchar recomendaciones saludables para una mejor calidad de vida. Vive Salud y Nutrición, martes 18 horas por Teleradio Cambio Digital.tv. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambio Digital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Continuamos, amigos de Cambio Digital, en esta ocasión platicando con ustedes sobre desayunos saludables que, bueno, en nuestro estado tenemos una gran variedad de alimentos que podemos combinar, preparar, pues en diversos platillos que pues, pueden ser tanto para desayuno como para comida o cena, e inclusive en los planes de alimentación bueno, la mayoría de los especialistas en nutrición no se restringen a alimentos, salvo algunas especificaciones para padecimientos,
Pero si es para niños, para adolescentes que están en pleno desarrollo y crecimiento, se les procura ahora sí que variar de todos los grupos de alimento para tener una mejor alimentación y asegurar que consumen las vitaminas y los minerales necesarios para poder tener un buen desarrollo en esa etapa de la vida. Recordemos que por lo general se deja de crecer hasta los 18 o 21 años, dependiendo, y dependiendo de cada especialista o cada interpretación, cada quien le da su interpretación, pero pongamos que hasta los 21 años, aquí en México, los estudiantes, es decir, los adolescentes, pueden tener la oportunidad de crecer o desarrollarse hasta esa edad. A partir de ahí, ya el crecimiento se estanca, el desarrollo igual. Entonces, si están escuchando papás de niños, adolescentes de 15 años, todavía tienen la oportunidad de mejorar la alimentación y ayudar a su hijo o hija a tener mejor crecimiento. También esto influye en la alimentación en la escuela, en el rendimiento escolar, influye bastante en donde cómo le vamos a exigir a un niño, a un adolescente que saque buenas calificaciones, 9 o 10, si no les dan las herramientas, la energía necesaria para poder aprender. Recuerden que el cerebro necesita glucosa para poder funcionar de una manera correcta y captar, hacer como una esponjita de todos los conocimientos que le dan o le transmiten en la escuela. Y si lo mandan a la escuela sin ningún alimento en el estómago, como se le habla de manera coloquial, entonces, ¿cómo exigir, no? ¿Cómo exigir eso si el niño no va a tener las fuerzas, las ganas, se va a estar durmiendo? Y por eso, y por muchas razones que ya las estamos hablando, es importante el desayuno. Recuerden que al variar los alimentos estamos incluyendo no solo carbohidratos, proteínas y lípidos, sino también cada alimento tiene porciones, algunos en pequeñas, otros en más cantidad, de vitaminas y de minerales. Entonces ahí también los podemos estar consumiendo y adquiriendo poco a poco. Pero si nosotros tenemos variedad, recuerden que los alimentos se les proporcionan a los niños en cada etapa. En la escolar es en donde se les debe proporcionar la mayor variedad de alimentos, es decir, no solo consumir frijoles como un grupo, sino en el grupo de los frijoles también se encuentran los garbanzos, lentejas, habas y si no, chícharos también. Si no les ofrecemos esa variedad de alimentos, ellos solamente se van a quedar con los frijoles. Entonces sí, hay opción, no solo garbanzos en sopa o en ensalada, sino también puede ser una buena opción de colación o de botana. La pueden poner, los garbanzos se cocen y se pueden dorar un poco en un sartén sin aceite y agregar un poquito de sal o en la preparación ya para consumirlos, un poco de limón, sal y chile, y sería una buena opción de colación. Entonces sí, también las habas también se pueden consumir no solamente en sopa, sino agregar a un guisado o inclusive prepararlas igual así como los garbanzos, como si fuera los cacahuates, pero en esta ocasión serían habas. Es cuestión de no tanto saber qué, sino imaginarnos el sabor de esos alimentos también ayuda para poder prepararlos. Si ya los consumieron en esa preparación, en esa forma de como botana, sería más factible que lo puedan hacer o conseguir en la tienda de su preferencia.
No, los papás, ahora sí que los encargados de la alimentación en la familia o en el hogar o no sé, en la escuela, pues es como imaginarse, es como variar todos los alimentos en una preparación, es imaginarse el sabor. Creo que así son los chefs, se imaginan el sabor de su preparación, de su guisado, sopa, postre inclusive, que también los postres pueden ser saludables sabiendo qué y la cantidad. De preferencia, los postres no deben de ser una condición de comer la sopa o comer guisados, es lo que aconsejan algunos psicólogos y bueno, también los nutriólogos, que no en la comida, que es generalmente el coco o el punto débil de los papás para que los niños coman. Bueno, también saber qué es lo que les gusta más a los hijos y bueno, de ahí empezar a variar los alimentos. Inclusive, en la mayoría de los casos, pues los niños, los adolescentes son los que dicen quiero comer tal alimento, tal preparación. Bueno, sí, preparamos esto, pero pues también tienes que comer la sopa o tienes que comer tal guisado. Entonces, dando y dando, ¿no? Entonces, ofreciendo la preparación que les gusta a los niños, a los adolescentes, pero también como de manera de canvaseo, darle la opción de que coma otros alimentos. No es tan difícil, bueno, desde el punto de vista de la nutrición, la alimentación, saber qué y cómo comer. Solo es observar, imaginarse las preparaciones, inclusive si ustedes están acostumbrados a consumir que picadas, que empanadas, son alimentos saludables, ¿sí? De preferencia las picadas que sean en comal. Y bueno, si las van a hacer preparadas, bueno, la cantidad que sea normal de una picada, no una picada pues grande, sino de tamaño normal. Y pueden ser 2 o 3 picadas y acompañadas de alguna fruta o alguna verdura e inclusive jugo, y ya sería un desayuno bastante completo, sin dejar de un lado sus antojos o el gusto de comer ese tipo de preparación. Inclusive lo que son las empanadas, sí, también las pueden consumir, pero no todos los días debido a que van fritas. Entonces el exceso de frituras puede también afectar un poco a su salud. Entonces es por eso que sí se recomiendan, pero bueno, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Entonces sería como más factible o tendría otras opciones de alimento que puede consumir y no solamente empanadas. Las tostadas pasa lo mismo, de preferencia si consumen tostadas, pues que la tostada que ustedes vayan a consumir, o sea la tortilla tostada, sea tostada en casa o sea sin freír, que sea tostada al horno, como ya hay muchas presentaciones de tostadas. Entonces sí hay opciones, sí hay manera de comer lo que a uno le agrada, pero bueno, elegir las preparaciones más saludables. También no nos vamos a ir a los extremos. Las personas, por lo general, todo el grupo de personas que nos escuchan, pues no sé si son veganas, si son vegetarianas o consumen carne normal, o por lo menos en un tiempo de comida. Entonces es por eso que las recomendaciones son en general. Y bueno, las opciones de veganos o de vegetarianos pues varía, aunque los veganos son un poco más exigentes en sus preparaciones, pero los vegetarianos sí pueden consumir leche, huevo inclusive, y no carne, o sea, no de ninguna presentación, pescado, pollo, o res o cerdo,
pero bueno, tienen otras opciones de consumir alimentos de origen animal, que en México todavía seguimos con esa necesidad de consumir este tipo de alimentos, debido a que, bueno, nuestro grupo nuestra genética todavía está adaptada a ese tipo de alimentos. Ya cuando las personas en sí cambian por salud o por alguna necesidad y cambian hacia vegetarianos o veganos, bueno, eso ya es otro punto que se debe de analizar y estudiar, y bueno, preparar a la persona y darle opciones también, porque dentro de los grupos alimentos de origen animal, pues obtenemos minerales y vitaminas que son necesarias en nuestra alimentación. Bueno, continuamos con este tema después de este corte comercial. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Este 1 de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones locales y federales, gubernaturas en 9 estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Una decisión como esta debemos de pensarla muy bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí, porque mi país me importa, yo voto libre. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Continuamos, amigos de Cambio Digital, platicando con ustedes sobre un desayuno, cómo hacer un desayuno saludable ahora que, bueno, las escuelas ya están por salir, ya está por terminar el ciclo escolar. Pues no olvidar que en las cooperativas son lo más importante, pero también importancia desde casa. Desde casa se educa a los niños a saber qué comer, cómo comer y dónde comer. Entonces, si le damos esas opciones a los niños de comprar en la escuela, a las cooperativas, bueno, preguntar exactamente qué es lo que venden y así saber si realmente preferible que les manden un lunch o la colación o dejarlos que coman pues, los alimentos que le venden en la escuela. Porque la mayoría sí, lo comentábamos afuera del aire, que venden alimentos procesados, industrializados, es decir, refrescos, galletas o pan, y no es tan saludable. Bueno, sería una opción pues de rapidez y de, bueno, no tengo otra opción, pues como eso, pero pues un día a la semana sería pues más que suficiente, y los demás días de preferencia pues que lleven de casa, inclusive la fruta, lo que es más fácil transportar, manzana, pera, y bueno, que no se echa a perder por el calor. Entonces es una opción bastante, pues mucho más saludable que la opción que podría venderse en las cooperativas.
Y bueno, también podrían ponerse de acuerdo los papás y pues sugerir a la escuela, al plantel educativo donde vayan sus hijos, pues que cambien la forma de alimentar a los niños cuando hay una necesidad de que coman, no les dio tiempo, se levantaron tarde, no planearon el desayuno antes, o sea, una noche antes. Entonces todo eso también influye o se refleja en las mañanas, en córrele para entrar a la escuela, ¿no? Entonces sí es bastante, no es complicado, pero sí es una tarea que se debe de hacer todos los días. Preparar el desayuno, desayunar con tiempo, por lo menos 15 minutos. Entonces eso es lo que se debe de ofertar o de dar a conocer a todos los niños, a todos los adolescentes, que lo mejor es ir desayunado de casa y en la escuela una colación sencilla de fruta o de verdura. Bueno, en dado caso, cacahuates o almendras, e inclusive las habas y los garbanzos que les comentaba. Entonces sería como más saludable que en los habas, garbanzos, están recibiendo también fibra, que inclusive la fibra es lo que les falta a los niños por la falta de consumo de algunas frutas o algunos vegetales. Entonces ahí en ese tipo de alimentos lo están adquiriendo. Y bueno, también ayudaría a limpiar su intestino, que con el cambio de desarrollo, de crecimiento, de la pubertad a la adolescencia, pues salen las famosas espinillas, y también eso se ve afectado por el tipo de alimentación. Influye bastante. Entonces si el niño está consumiendo frutas, verduras, va a tener una piel pues mucho más limpia que si estuviera consumiendo frutas y alimentos industrializados. ¿Qué es lo que nos aportan? Pues sí nos dan calorías y nos da energía, pero también nos aportan pues químicos, que esos químicos inclusive a la edad de la primaria no está preparado su estómago, su organismo para ese tipo de alimentos industrializados. Inclusive se pueden tomar como en emergencia o en algunas fiestas. Bueno, no hay otra opción de comer, bueno, lo consumo. Pero si es diario, obviamente pues no, porque ahí ya van afectando más y se va creando o poniendo en riesgo de tener gastritis, colitis, úlceras por ese tipo de alimentos como las papas fritas. Entonces sí se puede comer, yo no digo que no, pero sí la cantidad o la frecuencia de consumir esos alimentos debe de disminuir pues en gran cantidad, en gran escala. Porque además, teniendo la variedad de frutas, la variedad de verduras que se puede consumir pues más fácil, además puede ser mucho más barato comprar una manzana, una pera, que comprar pues un alimento industrializado. Y bueno, en ese alimento industrializado pues viene ahora sí que el tiempo de anaquel. Entonces le tiene que agregar químicos para que ese alimento pues dure, no sé, 10 días, 15 días o hasta un mes. Y bueno, eso lo estamos consumiendo en nosotros, y también puede estar o perdurar ahí en nuestro organismo si no consumimos la fibra necesaria en nuestro cuerpo. Entonces, pues, ¿para qué necesitamos ese tipo de alimentos si podemos consumir pues más saludables o más natural la alimentación? Es cierto que también las frutas y las verduras pueden tener fertilizantes, pero bueno, podríamos buscar o se podría buscar en donde venden esos establecimientos del mercado, pues personas que preparen o cosechen este tipo de frutas y de verduras libres de fertilizantes, que sí podrían ser un poco más caras porque el cuidado es diferente.
tiene que ser un cuidado más estricto, pero bueno, hay opciones. Y bueno, en dado caso de que no encuentren alimentos orgánicos, pues lavar bien las frutas y las verduras, e inclusive en algunas ocasiones se recomienda que le quiten la cáscara, pero en la cáscara también podríamos estar desechando un poco de fibra y algunos vitaminas y minerales de la fruta o de la verdura. Solo es cuestión de decidir, bueno, en esta ocasión no consumir la cáscara de esta fruta o de esta verdura, bueno, pero en otra ocasión sí la podré consumir si no viene con fertilizantes. Entonces, son pautas que podemos ir tomando poco a poco, no les digo que cambien de la noche a la mañana, pero bueno, van a tener pues la opción de prepararse durante las vacaciones para poder tener una mejor alimentación. Recuerden que eso influye para una mejor salud, y el alimentarse adecuadamente, completo, variado, suficiente, pues disminuye los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares o alguna otra enfermedad que, por ejemplo, puede ser obesidad o diabetes, que también influye o son a causa de una alimentación pues no adecuada, que no se lleva a cabo pues rutinariamente a las mismas horas. Todo esto también influye, y también la variedad de los alimentos en los tiempos de comida. Recuerden que el saber elegir los alimentos es saber cuidarse de las enfermedades. La mayoría de los especialistas en el área de la salud están optando o le están poniendo un punto a favor a la alimentación para mejorar esos riesgos de enfermedades. Entonces, si continuamos y seguimos platicando y teniendo talleres de buena alimentación, pues podríamos mejorar y reducir esas tasas altas en obesidad, tanto niños como en adolescentes. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Este 1 de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones locales y federales, gubernaturas en 9 estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Una decisión como esta debemos de pensarla muy bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí, porque mi país me importa, yo voto libre. Anecdotario. El 21 de abril de 1914, a pesar de que ciertos hechos preludiaban una segunda invasión estadounidense a México, arrancó con ritmo habitual en el puerto de Veracruz. A las 11:30 de la mañana desplegaron varios botes del crucero Prayer, tomaron la estación militar, las oficinas de correos y telégrafos. Así fue que el invasor ocupó varias instalaciones pacíficamente hasta dirigirse hacia su objetivo principal, la aduana marítima. Fue en esta angustiosa circunstancia que se organizó rápidamente la defensa del puerto. El pueblo, la marina de guerra y los cadetes, todos unidos en esta gesta heroica. De un momento a otro estalló el estruendo del tiroteo de los defensores. Grupos de heroicos veracruzanos comenzaron a disparar desde diversos puntos. Con gran valor y amor a su tierra, un centenar de cadetes, alumnos de la Escuela Naval Militar, hicieron lo propio. Los federales del 19 Regimiento empuñaron su fusil para salvaguardar a la nación, y a esas fuerzas se sumaron otros voluntarios del teniente coronel Manuel Contreras, a los que se agregaron los Rayados, nombre dado a prisioneros de las galeras.
Una de las zonas más complicadas de tomar para los norteamericanos fue precisamente el Zócalo, por encontrarse resguardado al inicio por francotiradores que se hallaban postrados en los techos de los edificios alrededor de la plaza, entre ellos el del Gran Café de la parroquia, que también fungió como cuartel militar, donde por algún momento arreció el tiroteo. En respuesta, los invasores tomaron sus ametralladoras para cegar las calles y victimar a las fuerzas locales pobremente armadas. A pesar del valor y coraje con el que se defendió al puerto, finalmente, nuestra ciudad fue ocupada por las fuerzas estadounidenses. 7 meses después, el 23 de noviembre, se llevó a cabo la desocupación de Veracruz, y 34 años después, el 14 de diciembre de 1948, el entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, Miguel Alemán Valdés, firmó el decreto por el cual se distingue al puerto de Veracruz con el nombramiento de 4 veces heroico, por haber sumado sus hijos un acto más de heroicidad al defender con denuedo la integridad de la patria los días 21 y 22 de abril de 1914, quedando para la posteridad grandes ejemplos de patriotismo como los casos del cadete de la Escuela Naval Militar Virgilio Uribe y del teniente de artillería José Azueta. ¡Vivan los héroes del puerto de Veracruz! Gran Café de la parroquia. Seguimos, amigos de Cambio Digital, en esta ocasión platicando con ustedes sobre desayuno saludable, que bueno, ya estábamos comentando que hay muchas opciones, tanto de frutas como de verduras. Hay preparaciones que se pueden hacer sencillas, inclusive los licuados, no solo de chocomil o de fresa en polvo, sino que le pueden agregar la fruta de su preferencia, ya sea que la tengan congelada o que la tengan a la mano así a temperatura ambiente, y también agregarle avena, una cucharadita de avena, y ya sería un desayuno completo en un licuado. Entonces, si nosotros podemos variar nuestra alimentación en un simple licuado, pues qué mejor, o hay más variedades en preparaciones como sándwich, como quesadillas, como huevos. Entonces hay muchas opciones, tanto chilaquiles también, que no los había yo mencionado, porque también es un alimento bastante completo. Sí, sí se hace con pollo o queso y crema, y bueno, hay un poco de la salsa, es los vegetales, pero bueno, sí le podemos agregar aguacate a esos chilaquiles, pues ya serían un poco más completos. Es cuestión de visualizar, saber qué alimento me falta, qué alimento no me falta, me sobra, y también las porciones. Siempre recuerden que sus manos podrían ayudarlos a saber las porciones de cada alimento que pueden comer o deben comer. Entonces, si quieren comer algún no sé, carne en específico en forma de filete, bueno, que sea no un poquito más grande, o lo ideal sería el tamaño de la palma de su mano, que es la opción de carne que podrían ustedes consumir, porque la ración en cada tiempo de comida son de 90 a 100 gramos de carne que se pueden consumir. Entonces no vamos a estar pesándolo en cada tiempo de comida. Bueno, te sobró 100 gramos, te sobró, no sé, sino ponerle en balance, que en el plato que ustedes vayan a preparar o a servir ya para presentar a sus comensales, a sus familias, bueno, que valoren que un tercio del plato sea carne, otro tercio frutas y verduras, o inclusive solo verduras, y otro tercio cereales. Que los cereales no solo es el arroz, también es la pasta, espagueti, puede ser papa, camote, yuca, el pan, la tortilla. Hay mucha variedad de alimentos que nosotros podemos consumir. Inclusive el elote en grano también es una opción.
Nosotros, como veracruzanos, pues los alimentos muy conocidos por la tarde-noche son los esquites y el elote preparado. Entonces eso es una opción bastante saludable, solo es disminuir lo que son la mayonesa o la crema y también lo que es el chile. De ahí en fuera, dependiendo si les cae bien los alimentos lácteos, bueno, consumen el queso, y si no, pues con limón y sal sería una buena opción de colación o de cena, inclusive para esos días de calor sería una opción saludable. También si quieren desayunar tacos, si quieren desayunar inclusive lo que son los bolovanes o las hojaldras, yo no les digo que no lo consuman, sino que lo consuman, pero no todos los días, sino esporádicamente y bueno, de una porción bastante aceptada, no más grande de su mano, sería como el largo del bolován que puede consumir o de la hojaldra. Es prácticamente medir los alimentos. Bueno, sí, se me antojó el bolován, se me antojó la hojaldra, pero bueno, voy a consumir la cantidad adecuada y no va a pasar nada. Simplemente es el antojo y ya bueno, después sigo con mi colación de verduras o mi colación de fruta y bueno, ya ahí voy apoyando a mi alimentación que sea balanceada, que sea adecuada y sea completa. Entonces, si no tuviste la oportunidad de prepararte algún alimento en casa y bueno, estás en la calle, en tu trabajo y bueno, el señor de los bolovanes sabe que son muy ricos y los prepara bien, bueno, esa sería pues una opción preferible en vez de galletas industrializadas o sabritas industrializadas y el famoso refresco. Entonces yo preferiría que se consumieran eso a algún alimento industrializado, debido a que se compran un paquetito de galletas, por ejemplo, y no se comen solo la ración que indica en el paquete, sino se comen todo el paquete. Entonces ahí están consumiendo calorías de más, azúcares de más, grasa de más. Entonces todo eso va como que haciendo como una alcancía en el cuerpo, de agregando y agregando extra de alimentos o un extra de sustancias que en este caso serían grasas, proteínas y lípidos que no llegamos a metabolizar o no se llega a consumir todo por la falta del ejercicio. Ahora, retomando lo que es el ejercicio, también es necesario. Los niños, los adolescentes, bueno, juegan, corren, brincan en la escuela, pero dependiendo de si tienen o no problemas con su peso, si tienen un peso saludable, bueno, pueden seguir con su rutina normal o de preferencia pues que caminen, que corran por las tardes, que hagan un ejercicio, que vayan a una actividad física. Todo eso también ayuda a tener una mejor alimentación debido a que les va a dar hambre y pueden darle las opciones saludables en cada tiempo de comida y así no se va a quejar porque lo que va a necesitar es alimento y un alimento adecuado y saludable sería lo mejor para ellos. También en la forma de comer influye las presentaciones, las preparaciones, inclusive a los niños se les recomienda a los papás que los adornen, que los pongan bonitos, pero bueno, si no tienen el tiempo o la paciencia para hacer ese tipo de alimentos, bueno, que sean en platos adecuados para los niños. También eso influye mucho, porque no es la misma cantidad que debe de consumir un niño que un adulto. Pues las manos de los niños, el estómago de los niños es más chiquito que un adulto. Entonces también eso se refleja o se debe de observar en la forma o en la hora de que se va a presentar un alimento.
Inclusive los adolescentes también deben de manejar sus cantidades adecuadas para poder evitar el aumento de peso por un exceso de alimento o un exceso de preparaciones. Inclusive no solo debemos de valorar lo que es el plato de bien comer, sino también la jarra de buen beber. También ahí influye lo que se come, lo que se toma de bebida, y evitar los alimentos, las bebidas muy azucaradas como refrescos y los jugos industrializados, y de preferencia pues agua de sabor, agua simple, té inclusive o leche. Entonces si ya sabe que consume mucho refresco, bueno, ir limitando ese consumo. Y bueno, si no puede cambiar del refresco al agua natural, bueno, que sea agua de sabor de alguna fruta como naranja, limón, pepino, guayaba, tantas frutas que podemos hacer en agua, y bueno, que saben y que le dan un sabor rico, agradable, fresco al agua. Entonces estamos consumiendo la fruta y estamos consumiendo agua. Entonces son, bueno, pasitos que se deben de ir tomando poco a poco. Mañana le digo a mi hijo, le recomiendo, le sugiero que deje el refresco, y bueno, yo le preparo un agua de limón, un agua de naranja, en lugar de que le dé el dinero para consumir el refresco. Y también ayudar un poco a lo que es el medio ambiente, prefiriendo tener ahora sí que los toppers para el agua, y evitando estar tirando mucha basura en forma de plástico. Y bueno, ahí vamos ayudando un poco al medio ambiente, vamos mejorando nuestra forma de consumir los alimentos y vamos aportando mejor calidad de alimentación a nuestra familia, a los hijos, a los adolescentes e inclusive a los adultos mayores, que en ocasiones se olvidan de ellos porque es como dicen algunos especialistas, regresan a cómo se empezó a alimentarse, como un bebé. Tienen falta de dientes, inclusive placas, no oyen, no se pueden mover. Entonces todo eso también afecta en la alimentación de los adultos mayores, y solo es paciencia porque todos llegamos a esa edad, todos envejecemos, todos necesitamos que alguien nos cuide, como nosotros cuidamos a alguien. Entonces todo eso también va afectando o va poniendo en una balanza en contra de la alimentación saludable. Recuerden que si apoyamos o aportamos mejores personas sanas, vamos a tener un mejor país, un mejor estado inclusive, y un mejor pues un mejor puerto, que en esta ocasión hablamos desde Veracruz. Y si tienen algunas ideas o maneras de manejar otros temas aquí en Vive Salud y Nutrición, pueden dejar sus comentarios, y recuerden que yo los veo cada martes para platicar de cosas saludables y mejorar su estado de salud para bien. Hasta luego. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.